Ahí, perfecto. Bueno, procedo a presentar al prestigioso grupo Filia para esta tercera exposición y voy a presentar a sus integrantes. Comienzo con Marisa Mosto, quien es doctora en Filosofía y es titular de Ética e Introducción a la Filosofía en la carrera de Filosofía de la UCA. Su principal área de interés e investigación es la ética. También presentamos a Elisa Goyenechea, es doctora en Filosofía y es profesora de grado y de posgrado en la UCA. Su principal área de interés e investigación es la filosofía política. También le damos la bienvenida a Paola Ambrosoni, quien es licenciada en Filosofía y actualmente se encuentra haciendo su doctorado. Es profesora de Filosofía y Ética en varias facultades de la UCA. Sus principales áreas de interés e investigación son la antropología y la estética. Y por último, también le damos la bienvenida a Ivana Costa, quien es doctora en Filosofía y es titular de Historia de la Filosofía Antigua en UCA y UBA. Sus principales áreas de interés e investigación son la filosofía platónica y los platonismos antiguos y modernos. También le interesan las nociones de ficción y realidad. Sin más preámbulos, comenzamos. Empezás vos, Ivana, ¿no? Pensé que empezabas vos porque estaba... No, habíamos dicho hacerlo cronológico. Vale, perfecto, buenísimo, entonces Sí. empiezo yo. Voy a compartir entonces la pantalla, si se puede, con un texto que tengo, es un handout, a ver si aquí se puede ver. No sé si pueden llegar a ver el handout. ¿Se llega a ver? Sí, perfecto. Yo lo veo, sí, sí. Buenísimo. Bueno, voy a ir pasándolo. Yo tomé el tema digamos, voy a comparar, digamos, el tratamiento que hace Platón en leyes, sobre todo en los libros 1 y 2, de un problema que, por así decirlo, queda pendiente desde el último libro de la República, que es el problema de la, digamos, de la expulsión de los poetas de la polis, ¿no? Del daño que puede provocar la poesía en la polis. Entonces, bueno, voy a leer para no desorientar, para no distraerme y para tratar de ser acotada con el tiempo y dejarle a Marisa, Paola y Elisa su tiempo. Entonces, en leyes, sobre todo, insisto, 1 y 2, porque leyes toma el tema de las ficciones en general en muchos abordajes y en muchos contextos. En los primeros 2 libros de las leyes, esta pregunta por el establecimiento de las normas que van a regir a la polis atiende al valor, digamos, pedagógico de las comidas y las bebidas en común, ¿no? De los simposia. El ateniense, que de alguna manera es el portavoz de Platón, defiende frente a las comidas espartanas, nacidas de práctica castrense en contexto de guerra, el simposio típicamente ateniense, como una institución que es de máxima relevancia para forjar una comunidad de benevolencia de amigos y entre amigos, ¿no? La bebida en común no solamente es entre amigos, sino que una de sus metas es acrecentar, aumentar la amistad entre los participantes. Entonces, en ese marco, se formula una reivindicación, o así por lo menos lo ve la tradición, como una reivindicación de las ficciones imitativas, porque justo después de afirmar la necesidad de que la polis cuente con, digamos, con los coros, con 3 tipos de coros, ¿no? El coro infantil, el coro de los que tienen hasta 30 años, y después el coro de Dioniso, dice, el coro de los que tienen entre 30 y 60 años, digamos que esos sobre todo son los que se van a convertir en los narradores de leyendas, ¿no? Los mitologoi, inspirados por la divinidad. En fin, después de eso, entonces dice el ateniense, o hemos de dejar, ese es el texto primero que tiene en el handout, o hemos de dejar de lado, por pura insensatez, el que sería el más poderoso de los cantos más bellos y más útiles, ¿no? Como reivindicando, al parecer, la necesidad de utilizar ficciones, ¿no? Expulsar las ficciones de Magnesia, esta colonia que se quiere crear, sería una locura. Es necesario que todo hombre, todo niño, todo libre, todo esclavo, toda mujer, todo varón, incluso toda la polis no deje nunca de encantarse a sí misma, es el texto que ustedes pueden ver allí. Tiene que encantarse con mitos y ficciones. A esta persistencia, digamos, la aseguran en gran medida las comidas y las bebidas en común, el simposio. O sea, es cierto que la actividad ficcional, literaria y musical en los tiempos de Platón tiene, por así decirlo, un rango muy amplio, incluye el teatro institucionalizado, en Atenas sobre todo, y muchas otras expresiones, algunas ligadas al culto, por ejemplo. Sin embargo,
las primeras versiones de muchos poemas, canciones y danzas se interpretan, se comparten, se crean, se disfrutan, precisamente en ocasión de las comidas, ¿no? De bebidas en común. Es una costumbre muy antigua, no es de la época, no es del siglo IV, es mucho más antigua, como de hecho atestigua ese reconocido episodio en Odisea, en el canto 8 de la Odisea, en el que Ulises se emociona a escuchar en la corte del Sinodo, ¿no? En medio frente de un banquete, un simposio, la historia de lo que él vivió en la guerra de Troya, cantada por Demodoco, un Aedo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se nota que es muy arcaico, y que los griegos reconocen como algo muy antiguo, pero para los contemporáneos de Platón, la experiencia viva, digamos, de la musique no es un patrimonio de un núcleo cortesano, como puede parecer en la Odisea, sino que es un signo de educación ciudadana, ¿no? Es lo que es el objetivo central de la educación, y además lo que distingue de alguna manera al griego del bárbaro. Entonces este objetivo pedagógico político es el que arrastra, por así decirlo, los razonamientos de un lado y del otro, podemos decir, el triple espectro que tienen las ficciones, de la creación a la interpretación, es decir, a la performance, y de la interpretación a la recepción. Por eso, en el análisis, digamos, de las normas que van a guiar hasta a la polis sana, ¿no? La atención al simposio, lugar natural de la musique, de la poesía, de la danza, es el signo de auténtica paideia, de auténtica cultura y educación. Generalmente, ya les decía, se toma el tratamiento que hace Platón de las ficciones aquí en Leyes 1 y 2 como una distancia respecto de esas reticencias y explícitas objeciones que había formulado Platón en República, ¿no? A la poesía mimética. El uso pedagógico, o sea, en las leyes del vino mezclado con la música, la poesía y la danza, se lee, digamos, razonablemente como el vehículo de una teoría pedagógica, así lo llama Belfiore, radicalmente diferente de la que se expresa en la República, que en cambio, digamos, mostraría justamente la parte de la objeción, el rechazo. Las leyes traerían consecuencias estéticas muy importantes porque recuperaría, y estoy haciéndome eco, digamos, de lo que dicen las interpretaciones tradicionales de esto, recuperaría aspectos irracionales de la conducta para emplearlos en la reafirmación de la virtud. Entonces, en cuanto a la atención al vino como vehículo pedagógico, bueno, esto no es nuevo, ¿no? Ya están los fragmentos de Alceo, ¿no? El vino es una mirilla y a través suyo uno puede ver al hombre. Pero lo cierto es que, más allá del conocimiento diagnóstico, el vino me permite observar una parte del alma, el Platón de las Leyes confía también en el alcance pedagógico del vino, ¿no? No es extremadamente claro sobre los mecanismos de esa pedagogía, pero hay algunos indicios, uno puede conjeturar, que la psicología moral subyacente, digamos, y este sería mi punto, digamos, diferente de la tradición, aquí la psicología moral no difiere de la que se formula en República, al contrario, en Leyes pareciera continuarla y en cierto sentido profundizarla, o inclusive radicalizarla. La reivindicación de este pasaje que tienen ahí, ¿no? No seremos tan insensatos de dejar de lado las ficciones, parecería retomar de alguna manera la exhortación que aparecía al final de República 10. Ustedes tienen los segundos y terceros textos ahí, ¿no? Esa exhortación de Sócrates a que algún amante de la poesía diga por qué ella puede ser no solamente útil, sino beneficiosa para la poesía, ¿no? Hay una doble exhortación, yo puse, creo, los dos pasajes, ¿no? para reforzar esta insistencia en el final de las objeciones a la poesía, de exhortar a que alguien haga la apología, haga la defensa de la poesía, y diga por qué la poesía, o la ficción mimética, digamos, yo estoy diciendo aquí en sentido amplio, es necesaria para la organización de la buena poesía. Ahí en República 10, como se sabe, lo que Platón plantea son críticas a la poesía, y plantea, ya esto se había retomado, digamos, tanto en el libro segundo como en el libro tercero de República hay una serie de objeciones muy, sobre todo en el tercero, muy sistemáticas. Sin embargo, al final en el libro 10 se vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque hay dos planteos nuevos que formula acá Platón. Por un lado, un planteo ontológico. En el libro 10
ya se habla de ideas, de formas, cosa que en el libro 2 y 3 todavía no aparecían, recién aparecen en el libro 4. Entonces, lo que permite a Platón observar es que los poetas son creadores de imágenes, e ídola. Entonces, por lo tanto, son, digamos, en cierta medida embusteros o, digamos, engañadores. Por otro lado está el aspecto de la psicología moral, la concepción de un alma, no ya, digamos, en dos partes, los deseos y la razón, sino una psicología tripartita: apetitos, el ardor vital, decimos, y la razón, que están en conflicto, y que actúan, digamos, siempre, digamos, el ser humano actúa en función digamos, del resultado de ese conflicto entre partes del alma o de la mente. Entonces, el planteo de República 10, y es tan grave, digamos, es que precisamente hechizados por la ficción, encantados por la ficción, el ejemplo que da Platón en el libro 10, es cuando vemos una tragedia, por ejemplo, la de un hombre que ha sufrido una desgracia muy terrible, muy extrema, por ejemplo, dice la muerte de un hijo, o algo de ese nivel de intolerabilidad, ¿no? Uno sabe que en esa situación, el espectador sabe que en esa situación lo razonable sería actuar con sensatez, con calma, no caer en el desborde emocional, que sería perjudicial para su propio estado y para el estado de la situación. Sin embargo, ve el personaje, ¿no? Y ahí está pensando seguramente Platón en Aquiles, cuando se entera la muerte de Patroclo, ¿no? Pasajes que él de hecho cita en otros libros. Se complace a ver al personaje desbordado, emocionalmente desbordado, ¿no? Cayendo en lo que sabe el espectador que no es bueno, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología moral, lo que Platón desentraña allí es que el encanto, el hechizo de la ficción apela al apetito, a la parte más irracional, así se cae en el desborde, y se cae en el desborde o se consienten que el otro se desborde, y el estimos, es decir, la irascibilidad, la parte que se debería aliar a la razón, detener a esta parte insaciable, irracional, ¿no? que se complace con el llanto, etc. Bueno, esa parte, por así decirlo, concede, vamos a decir, levanta las barreras de la censura, porque le parece que eso, en el fondo, no es tan malo, ¿no? Ese es el verdadero, ese desborde emocional no es tan malo en el personaje. Así entonces, dice Sócrates, descuida su propia vigilancia. Esto no pasa solamente en las promesas filosóficas que hay que educar, sino en las personas sensatas y educadas. El goce que introduce la poesía relaja la custodia racional, la debilita frente a las emociones respecto a las cuales justamente debería estar alerta. Y esto ya sean emociones de congoja, como el ejemplo, pero también de jolgorio, digamos, de alegría, o de lascivia, eróticas, en fin, todo aquello que apunta a los apetitos, ¿no? Esto entonces lleva, dice Sócrates en República, a sentir y a pensar en contra de su propio mejor juicio, ¿no? El mejor juicio es, no debería caer en el desborde, caigo en el desborde. En fin, en República 10, entonces, la parte del alma que afloja la vigilancia de la parte, digamos, quejumbrosa, dijimos, lo hace por dos razones: porque no fue educado, o, digamos, por la razón, o tampoco por la costumbre, y porque se confía en que lo que contempla le pasa a otro, son las aflicciones ajenas. Cree que solo le ocurre al personaje. Por eso no ve nada vergonzoso en elogiar, en compadecerse, ¿no? El que no aceptaría, por otra parte, verse privado, digamos, del placer de la representación ficcional, ¿no? Por desechar la parte negativa, digamos. Entonces, junto con la victoria, digamos, de lo más irracional, las ficciones miméticas consiguen debilitar el sentimiento de vergüenza, es decir, eso mismo que encarga la irascibilidad, ¿no es cierto? Entonces, Sócrates se pregunta, y creo que es el quinto pasaje que tiene en el handout, ¿pero es justo entonces ese elogio? ¿No? El elogio de esa tragedia que nos muestra al ser desbordado. Piensen en los personajes de Sófocles, piensen en Ajax, por ejemplo, ¿no? Matándose, y, en fin, desbordado cuando se da cuenta de su locura. En fin, hay muchos personajes
en los que está pensando acá concretamente Platón. ¿Acaso es justo ese elogio? Es decir, que al ver un hombre de ese tipo, que es como uno mismo, no aceptaría ser, sino que se avergonzaría, no se sienta repugnancia, sino que uno se deleite y lo elogie, ¿no? Ese es el punto nodal de la crítica, digamos, de la mayor acusación contra la poesía en República 10. Eso es lo que causan, digamos, las buenas ficciones miméticas, esa es la mayor acusación. Vamos a las leyes, entonces. Esta misma perspectiva guía el tratamiento de las ficciones miméticas en leyes 1 y 2, ¿no? Dentro de la propuesta más amplia de subrayar la importancia y de pensar en la pedagogía en las bebidas y comidas en común. El punto de partida del ateniense es un supuesto saber cretense: si los valientes se forman justamente rehuyendo los dolores y los miedos durante toda su vida, cuando se enfrentan a otros más experimentados, van a terminar huyendo, ¿no? Y se volverán esclavos de aquello que quieren dominar. Entonces esto mismo debería ocurrir en la formación de los ciudadanos frónimos, ¿no? Los sensatos, los moderados. Escapar a la recurrente tentación de los placeres sin experimentarlos para aprender, lleva a uno a volverse esclavo de una manera más extrema todavía. Eso creo que también tiene ese pasaje. Las dos fuentes en las que abreva la naturaleza humana son el placer y el dolor, ¿no? Entonces, la buena experiencia de ambos asegura vivir feliz. Por lo tanto, el simposio tiene que ser como esa sala de experimentos, como ese laboratorio en el que se aprende a beber, siempre que sea con conocimiento y con sentido de la oportunidad, ¿no? Por eso lo primero que establece es que en la situación puntual de la bebida o la comida en común, en esa comunidad entre amigos, digamos, tiene que haber un líder, ¿no? Un líder que es un guardián, es la misma palabra que usa Platón en la República, un fílax, un guardián que asegura y acrecienta esa amistad de entre los participantes, ¿no? A diferencia de otro tipo de manifestaciones o exhibiciones de tipo performática, teatral, musical, el simposio facilita una interacción, por así decirlo, horizontal entre los productores y espectadores de la ficción, incluso una discusión de tono elevado, como muestra el diálogo, ¿no? El simposio de Platón, una alta discusión, ¿no? Sobre qué es Eros, una discusión de un altísimo nivel intelectual. Pero, claro, en el simposio de Platón lo que tenemos es como una visión un poco idealizada del banquete, ¿no es cierto? Son todos personajes muy cultos. En la experiencia concreta, digamos, entre amigos comunes, es un ámbito abierto al juego, al chiste, a la broma, a la competencia, al baile, también un poco a la chacota. Esta es la condición efectiva y concreta de los bebedores en los que está pensando las leyes, ¿no? Entonces eso lleva a la tendencia a decir que justamente lo que es necesario es que la comunidad de bebedores, un ámbito tan perturbado por las emociones, tenga un líder imperturbable. No solamente imperturbable en el sentido, digamos, de ser un gran conocedor, alguien que tiene la técnica y la ciencia, sino emocionalmente imperturbable. ¿Me apuro? Todo el conjunto del argumento no solamente es una crítica de alguna manera de los artistas y de la música y de la poesía imitativa, que no es dable, digamos, a la sensatez, a la moderación, sino que también Platón está pensando en el compromiso emocional que cada una de estas ficciones establece en un sentido más amplio, digamos, no meramente como espectadores. Está pensando en ficciones lúdicas, ¿no? La danza, pero también la burla con otro, ¿no? La risa, que involucra a los participantes en roles muy variados. No es el rol que se asume en el teatro donde uno simplemente está, griego del siglo V, del siglo IV, expectante, viendo lo que le pasa al otro, sino que está participando de una manera mucho más activa, mucho más comprometida. Ahora, el tipo de amenaza que presenta la ficción imitativa, digamos, en leyes, es la misma planteada en República 10. O sea, bajo el hechizo de un encantamiento ficcional, lo que nos ocurre, digamos, es lo mismo. Digamos. Ahora, lo que llama allí, creo que ustedes lo tenemos en el texto. El texto en leyes, acá está, leyes
689 AB, ¿no? ¿Se ve? Es al final de la primera página, ¿no? ¿Cuál sería la mayor ignorancia, ¿no? La peor ignorancia? Actuar en contra del mejor juicio por seguir a la muchedumbre del alma, es decir, a la parte apetitiva del alma, ¿no? La que representa a la masa crítica, por así decirlo, la que se opone a la razón y a los principios que deberían gobernar en la polis, o en la acrópolis, es decir, en la cabeza, en el individuo. Distintas versiones de esta misma situación, ¿no? Creer que algo es malo o vergonzoso, como era malo y vergonzoso caer en el desborde emocional, y sin embargo celebrarlo, como si fuera bueno. Eso se plantea a propósito justamente de la formación psicosocial en varias ocasiones. Los textos que siguen en el handout, que tengo que fallar aquí. Creo que tenemos que ir a la página siguiente. En fin, son todos... déjeme compartir. Okay. Son varios pasajes que vuelven al mismo punto, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para... ¿Cómo puede hacer la polis? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista ético-político con alguien? Con espectadores, con productores de ficciones miméticas que, si bien saben que eso no es bueno, lo celebran como si fuera bueno y lo admiten, digamos. Ese es el problema. En la pregunta también hay un dejo pedagógico, ¿no? ¿Qué habría que decir del que no sobresale demasiado por su talento al forjar ficciones, de su destreza mimética como bailarín, como músico, pero se corrige con el placer y el dolor, alegrándose con cuanto es bello y disgustándose con lo que no es bello, ¿no? O sea, está como la misma pregunta desviada hacia el aspecto de la pedagogía musical, ¿no? En fin, estos planteos ocurren a lo largo de los dos libros, digamos, y siempre está este núcleo. El hechizo de la ficción nos arrastra en contra de nuestro mejor juicio, y en términos de la psicología tripartita, a la muchedumbre del alma, a lo irracional e insaciable, eso, lo irracional, se impone por encima de la razón, porque el que se alegra, en ese momento, dicen leyes, se asemeja a aquello con lo que se alegra, ¿no? Aunque eventualmente le dé vergüenza admitirlo delante de los demás. Esto es lo que Platón llama la teatrocracia, ¿no? La asimilación acrítica de las ficciones, y de un modo singular en su reproducción y en su recepción, que propone un hechizo unidireccional que amenaza los valores de la polis, vulnerando la jerarquía, digamos, de las funciones psicológicas, la jerarquía que deberían tener las funciones psicológicas, haciendo primar la razón por encima de los apetitos, y teniendo siempre al ardor vital digamos, como catalizador y como vigilante. Esto no debería ocurrir, dice leyes, donde las leyes reglen correctamente la educación y el juego de las musas. Bueno, para terminar, en las leyes no hay una explicación detallada a través de cuáles son estos trayectos formativos, pero la tenencia afirma que con una recta guía pedagógica cada simposiante debería poder beneficiarse del poder farmacológico del vino, ¿no? La capacidad que tiene el vino y la embriaguez de volverlo a uno más alegre, lleno de fuerza, lleno de confianza, sin miedo, con libertad para decir cualquier cosa, sin vacilar, como si fuera sabio, digamos. Todo esto daría la ocasión para enfrentar a los placeres y para ejercitarse en el pudor, digamos, ¿no? y en ser menos desvergonzado hasta volverse temeroso de decir o hacer algo que nos avergonzaría. Lo mismo que los imaginarios simposiantes podrían estar embriagados con un también imaginario, inexistente fármaco del miedo, ¿no? Que se entrenarían tratando de vencer a la cobardía. Aquí el borracho común y corriente del simposio lo que haría es entrenarse con varios compañeros de trago para sobrepujar el poder existente en la necesaria dislocación que produce la bebida, hasta vencer a los placeres, no la cobardía sino los placeres, ¿no? Está en la prueba lúdica con el vino, ¿no? Pero siempre, dice, atento siempre a no dejarse vencer por la última copa. Creo que puse ese pasaje porque, bueno, la última copa es como un límite que no se debe traspasar. En general, como decía antes, se interpreta que esta acción farmacológica del vino es como una purga, una especie de catarsis. Incluso se dice que acá
se inspira Aristóteles en su concepto de catarsis y catarsis emocional. En fin, eso es bastante más complejo, merecería otra semana de la filosofía, pero esto podría servir de inspiración, digamos, este mecanismo, habría un mecanismo fisiológico inspirado quizás en el corpus hipocraticum, digamos, donde por algún, digamos, es la química del vino que produce, digamos, alguna clase de efecto fisiológico. A mí me parece que es muy importante, en cambio, el lugar que tiene el vigilante, digamos, el líder imperturbable de la reunión perturbadora, digamos, el que está atento a los estados anímicos en juego, ¿no? El que está vigilante, digamos, expectante de las distintas emociones que se ponen en juego, no solamente la química, digamos, fisiológica, sino qué tipo de emociones se despliegan. En la educación, dice allí la tenencia, es un proceso por medio del cual, a través de juegos, se tuercen los placeres y apetitos hacia la meta que uno ha de alcanzar cuando madure, ¿no? Esa es la idea de educación que prima en leyes, y por otra parte, ese es un proceso que, dice la tenencia, dura toda la vida, o sea, no es que en un momento nos educamos, sino que siempre está esa vigilancia emocional atenta a enderezar de nuevo los placeres y nuestra expresión, digamos, resultado de ciertos placeres, digamos, placeres en distintos sentidos, ¿no es cierto? De la risa, del llanto, ¿no? Del complacerse, el goce, se diría hoy contemporáneamente. Esta insistencia en el torcer, en el enderezar, en causar, alude, otra vez, no a una reacción fisiológica, sino a una tarea pedagógica emocional. Así, digamos, el legislador atiende a la puesta en escena, a lo que se canta, a los instrumentos, a los ritmos, a las coreografías, etcétera, que traducen algún tipo de contenido, digamos, lingüístico y proposicional. El guardián, el que puede y sabe educar, atiende a la norma de la bebida en común. Ese es un modelador de almas, es un modelador de almas, ¿no? Alguien que modela, vuelve plásticas las almas. Esta pedagogía entonces forma parte de la atención del legislador a la música en general, valiéndose de ella, incluyéndolas de un sistema educativo y de una institución de permanente vigilancia. Platón cree poder forjar un contramodelo de la teatrocracia, ¿no? que por otra parte es como una especie de círculo vicioso, así lo ve él, ¿no? Incontrolado, que va del poeta al público, así se ve por lo menos en República 10. A la vez, por otra parte, el uso de las ficciones para forjar amistad, por esta recta asimilación de dolores y sobre todo de placeres en busca de una comunidad que armoniza la virtud, desdeña otro elemento que es el valor puramente exploratorio o crítico de las ficciones. El argumento de Leyes atiende al compromiso emocional que producen las ficciones lúdicas, la danza, la burla, el canto, la risa, pero imagina a los participantes como espectadores en un teatro multitudinario que reproducen una única voz, ¿no? La de la muchedumbre hechizada y acrítica, ¿no? Es de esperar que en un simposio, ¿no? En un simposio como los que mismo Platón sabe imaginar, entre compañeros de copa y entre amigos, haya una diversidad mayor, haya una amplitud de criterios mayor y una toma de distancia un poco más explícita en unos u otros respecto de los valores, ¿no? de esa imaginaria teatrocracia. A diferencia entonces del Sócrates de República 10, que está esperando que alguien salve a la poesía, y que si no, de todos modos la escucharemos como si no fuera seria, el ateniense de Leyes 1 y 2 ni siquiera está considerando esta posibilidad. Eso. Me callo y le dejo el turno. No sé cómo vienen organizando las preguntas, pero me imagino que seguimos. Yo no sé si sigo yo. ¿Está bien? Si tomo la posta o no sé quién le toca. ¿Está bien? Sí, sí, bueno, sí. Gracias. Bueno, voy a empezar tratando de seguirme. Yo voy a hablar del tema de la acción y performance, la categoría de performance dentro del pensamiento de Arendt, con lo cual tengo que hacer una pequeña introducción de la performance en contexto,
digamos, lo escribí de esa manera para poner contexto, porque lo cierto es que Arendt menciona explícitamente la palabra performance, ¿sí? Asociándola a las artes representativas o performativas, y hace expresamente, ¿no?, alusión a la mímesis, como escribió en inglés, representation, no sé el texto en alemán que lo escribió después, no sé si usa la palabra Darstellung, pero en todo caso, cuando ella hace alusión a la mímesis como pura imitación de la praxis, alude al drama, no alude a la poesía, no alude a la pintura, no alude a la música, no alude a la escultura, ¿verdad? En donde siempre hay una mediación del concepto de la palabra, o sea, la pura poesía del coro, sí, la música, pero a donde más, digamos, se está enfocando a la forma dramática de la tragedia, en el sentido en que la define Aristóteles, como distinta a la forma narrativa de la épica, en donde tenés las palabras que están mediando, que están solidificando, de alguna manera, reificando la praxis, ¿sí?, la acción. Entonces, en este texto, que tiene una primera versión en el 60, que es What is Freedom, como una conferencia que dio, y después, que fue uno de los capítulos que sacó en el libro del 61, que es Entre el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, la primera vez que aparece el texto performance, en relación a la praxis o a la acción, es en un estudio sobre la libertad, enfocada desde el punto de vista estrictamente político. Es decir, la asocia a la virtud maquiaveliana, al virtuosismo o a la excelencia que se despliega, por ejemplo, en el public stage o en la arena política, de la misma manera que un danzarín, un citarista, un actor, o alguien que ejecuta con destreza un instrumento musical, también despliega el virtuosismo en el public stage, ¿sí?, sobre las tablas, en ese enfoque tan escenográfico o dramático, en el sentido más literal del término, que Arendt le otorga a lo político, ¿sí? El otro texto es del 63 y es sobre la revolución, ¿no? Entonces allí ella no hace alusión, yo estoy tomando el tema de la acción performativa, pero ella no usa la palabra performance, ni acción performativa, ni nada por el estilo, y tampoco alude al libro canónico de Austin, ¿no?, How to Do Things with Words, que estudia los actos del lenguaje, ¿no?, que verdaderamente no son meramente descriptivos, sino que se actualiza una realidad. El libro de Austin es un año anterior a que Arendt sacara On Revolution, pero o no lo leyó, o no lo cita, o no le interesa, pero ese es el tema. Y el evento o el suceso que ella estudia en On Revolution es el tema de la revolución, es decir, la acción fundacional de un cuerpo político. Ahí lo que pone sobre el tapete es el valor performativo, no lo dice con esa palabra, de las promesas. A nivel individual operan un efecto particular que es la permanencia del yo a lo largo del tiempo, una esencia inasible que es el quién es alguien, no el qué, al que se abocan las antropologías, las diversas antropologías y las respuestas que han dado, que tratan de solidificar a lo mejor con una definición, con una descripción, qué es el hombre. Bueno, no. En política el enfoque es distinto, hablamos de quién es alguien en su unicidad y en su distinción, como alguien distinto completamente a todos los que vendrán después y a los que hubo antes, y que se plasma en una biografía. En una biografía vos condensás quién es alguien normalmente en una anécdota. Cuando vos expresás una acción concreta, o palabras, o un discurso, en fin, en el cual parece que se coagula la esencia de quién fue alguien. Bueno, el asunto es que, así como las promesas a nivel interpersonal operan, y la firme determinación a mantenerlas, dice ella, ¿no?, cierta
consistencia y durabilidad de un yo en el tiempo, porque yo puedo trazar la consistencia de un yo a lo largo de la vida. Cuando una persona te dice se compromete a alguien y nunca cumple, o sea, no compromete su yo en las palabras, en lo que dice, en lo que promete, en aquello, digamos, a lo que se compromete, es como que hay un yo errático que vos no lo podés ubicar a lo largo del tiempo, mientras que si uno honra las promesas hechas, siempre que se puedan mantener, vos tenés un yo inalterable a lo largo del tiempo. Si vos esto lo trasladás a la fundación de los cuerpos políticos, estás en el tema de los pactos, los agreements, los covenants, los compacts, las alianzas, ¿sí? De manera que, cuando ella estudia el evento fundacional, a partir del Mayflower Compact, ¿sí? De ese pacto suscrito por 41 cabezas de familia en el Mayflower, en el barquito de Mayflower, que tiene no más que 20 renglones, y que sirvió como precedente para los diversos pactos coloniales por los cuales se fundaron las principales colonias. Por ejemplo, la Orden Fundamental de Connecticut, el primero. Eso replicó el primer, digamos, precedente constitucional, que no fue una constitución, fue simplemente un documento por el cual los 41 cabezas de familia se instituían con el poder de las promesas performativamente, ¿no? Nos combinamos a nosotros mismos a través de promesas libres y sinceras, ¿sí? En presencia del prójimo, poniendo a Dios como testigo, mencionan el nombre del rey, pero por la fuerza de la determinación y por la combinación, el pacto es lo suficientemente vigoroso para instituir leyes, estatutos, constituciones y organizarnos. Nos instituimos en una civil body politic. Reza el pacto de Mayflower, ¿sí? Esa es una evidente acción performativa, ¿sí? A nivel de lexis, de palabra, pero Arendt no usa el término performativo, ¿sí? ¿Por qué vale la pena pensar en este texto de On Revolution, ¿no? Porque Arendt, así que ha sido un poco difícil de catalogar, claramente no adhiere a una conceptualización o un enfoque de la política a partir de la noción del naturalismo antiguo de Aristóteles. La política no está en el hombre, la política está entre los hombres, surge en el entre. Tampoco se la entiende, no lo digo yo, ¿no? Lo dice Mauricio Passeranda en Prévé, dentro del contractualismo político, ¿sí? Si bien claramente en algunos textos del 50 ella alude a la formación del cuerpo político con las palabras produzieren y herstellen, o sea, producción. Pero los cuerpos políticos no son artefactos, no son mecanos, no son constructos. Con lo cual genera mucha perplejidad porque claramente no enfoca la cuestión de la fundación, digamos, con la racionalidad instrumental. Entonces, volviendo atrás, en el texto del 60 y en el del 63, o en el 61 y el 63, que son los dos, digamos, obras en donde alude expresamente a la acción performativa, Arendt parte de la distinción aristotélica de poiesis y praxis, pero, digamos así, de entre lo práctico-técnico y lo práctico-práctico, ella inserta una diferencia en lo práctico-técnico. Es decir, lo práctico-técnico, vos decís, estoy aludiendo a la razón instrumental, ¿verdad? Su virtud es la técnica, mientras que en la praxis su virtud es la phronesis, que Arendt entiende como insight o discernimiento. Ahora, en el texto sobre la libertad, en donde alude expresamente a la acción como performance, Arendt hace una distinción dentro de las artes o de las técnicas, alude a las artes creativas o productivas, ¿sí? En donde, bueno, sí, ahí tenés el manejo diestro de una técnica, un escultor, en fin, un ceramista, un ebanista. Y después alude
a las artes performativas representativas. Por ejemplo, todavía seguimos usando el término, cuando digo Messi es un virtuoso del fútbol, o digo Marta Argerich es una virtuosa del piano, o un gran actor ejecuta el virtuosismo sobre el escenario, ¿sí? Demuestra su excelencia en la ejecución o en la representación de una pieza musical o de una obra dramática o lo que fuere. Claro, Arendt, lo mismo que Aristóteles, discierne. Hay una tarea imitativa o performativa también en Esquilo o en Sófocles, cuando redactan poéticamente una tragedia, ¿verdad? Pero cuando Aristóteles dice mimesis pratontes, está aludiendo a la imitación de la acción que hacen los performers on stage, ¿sí? Ahora, Arendt te diría, una cosa es la redacción de una tragedia en donde intervienen las manos del Faber, ¿no? Como ella enfoca un poco con esas categorías, labor, trabajo y acción, y las despliega en casi todas sus obras, entonces ahí tenés un elemento poético, ¿sí? Si bien es dúctil, es metafórico, se presta a múltiples interpretaciones, media un juicio hermenéutico, y ahí reside su virtud. ¿Por qué? Porque no cualquiera es Helen Mirren haciendo Lady Macbeth, ¿verdad? Yo no puedo actuar a la Mirren. Entonces, hay una destreza técnica, ¿sí? En la actuación. Claro, sí, sigue siendo un arte o una técnica, o no, sí. Pero tiene algo parecido a la praxis. Los hombres de acción o las mujeres de acción, los funcionarios públicos, los ciudadanos comprometidos, expresan su virtuosismo o su mezquindad en un espacio público. No entre las cuatro paredes en donde opera el artesano tradicional, que no necesita un público que sea testigo de sus cualidades. ¿Por qué? Porque en las artes estrictamente productivas o creativas, el artesano trabaja aislado, y después hay lugares acondicionados para el despliegue de la obra terminada, que es un cuadro, es una escultura, o lo que fuere, y es una cosa del mundo, está reificado ahí, y ya forma parte de un museo, de una exposición, acondiciona nuestro mundo. Ahora, ¿qué pasa con las artes representativas? Claro, si lo pensás con el texto de Walter Benjamin sobre la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, ahí estás en un brete un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos reproducís la representación que hizo Helen Mirren de Macbeth, o la que hizo, no sé, famosa, que fue la de Alfredo Alarcón, porque Alfredo Alcón sobre Hamlet hace muchos años, fue también muy importante. Vos la podés reproducir en video y ya tenés una cosa reificada. Bueno, está bien, sí, se lo vamos a conceder, sí. Pero claramente, un arte representativo, vos ves el virtuosismo de Messi en la cancha, vos ves el virtuosismo de un soldado en el campo de batalla, vos ves el virtuosismo de un gran orador, de un Demóstenes en la asamblea. Entonces, en la performance, dice Arendt, y usa como sinónimos, en la representación, en la ejecución, muestran su virtud. Y ahí toma el término directamente de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque ella en el texto What is Freedom quiere sustraer la interpretación o la categorización prevaleciente de la libertad como internalizada. ¿Sí? Por ahí los filósofos se ponen los pelos de punta, ¿no? Pero nosotros vamos a enfocar la libertad desde el punto de vista político. No la voy a ver como un aditamento de la voluntad. No la voy a enfocar como una cualidad de la voluntad por la cual ésta se determina entre este o aquel bien finito. No como libre arbitrio, ¿sí? Sino como un hecho del mundo, visible, audible, praxis, actuar y ser libre. Son los dos rostros de lo mismo. No existe un actuar que no se olvide. Praxis, no poiesis, ¿sí? Praxis, o sea, ausencia de razón instrumental, ¿sí? Acción y palabra, por más que actuamos en busca de fines, o hablamos, o sea, yo hablo y estoy tratando de transmitir algo.
¿sí? Pensé cómo puedo dar esto para poder transmitir esta idea. Yo me puedo proponer el fin, pero la verdad es que la naturaleza de la praxis, de la palabra o de la acción, no se agota en la consecución de los fines, con independencia de los fines. ¿Sí? No es, el ebanista hace la madera, trabaja, hace una escultura, si no le gusta la rompe y empieza de vuelta. Está solo, está aislado. El actor o el agente siempre se mueven en un medio humano, o sea, yo no puedo escaparme de las consecuencias de mis palabras, diríamos así. O todos los que estuvieron hablando, porque yo no sé en qué circuito mental, ¿sí? En qué constelación, digamos, se mete y en qué bifurcaciones y cómo impacta las palabras mías. Las acciones tampoco. ¿Sí? Entonces no tenemos control completo de nuestras acciones y de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque impactan en un medio humano y no podemos seguirles el rastro con la misma facilidad con que le seguimos el rastro a la producción de un objeto mundano. Algo parecido, dice Arendt, pero no es igual, pero algo parecido a lo que acontece en la praxis, acontece con las artes performativas. La praxis es performance, y por eso política y tragedia nacieron juntas. Hay mucho escrito sobre eso, súper interesante, como en el siglo VI, algunos en el VII, Carlos García Ward, George Steiner, Karanasiu, Peter Wiles, hay un montón de autores que enfocan el nacimiento de la tragedia y la democracia, o el auge de la pregunta política, ¿cuál es el mejor régimen? Siglo VI, siglo V, Heródoto, Platón, después Aristóteles, Polibio después. ¿Cuál es la pregunta por el mejor régimen? Y la entrada en Atenas del culto a Dionisio con el tirano Pisístrato, ¿sí? Es como si la pregunta por el mejor régimen, o por quiénes son los verdaderos benefactores de la polis, o cuáles son las mejores acciones funcionales al bienestar, a la buena vida eudaimónica de la polis, esas preguntas se replicaban on stage, en las tragedias, se discutían en la asamblea, y el mismo ciudadano que podía participar en un coro, en el mismo mes podía tener un lugar en la asamblea y participar en el campo de batalla o en alguna danza ritual en el festival Dionisia en Atenas. ¿Sí? Hay mucho estudiado de eso, cómo se complementan y son como los dos rostros de la misma moneda: tragedia, drama y política. Y además el drama o el teatro como un dispositivo enteramente educador, ¿sí? Catártico y además político, esencialmente político. Entonces, cuando Arendt enfoca el tema de la libertad y la pone en línea con el concepto de virtud maquiaveliano, con ese concepto del alto renacimiento, ese set de cualidades, como dice Skinner, ¿no? Ese set de cualidades en virtud de los cuales, ¿sí? Todo un juego de palabras, porque no son medios instrumentales, en virtud de los cuales, ¿sí? Yo hago frente a la fortuna, los imprevistos, la suerte, el destino, las contingencias de la historia, lo que depara el futuro. ¿Sí? El buen estadista, sea el príncipe nuevo, o sea el ciudadano de la República Romana, ¿sí? Y además las leyes e instituciones romanas son virtuosas. ¿Por qué? Porque pueden mantenerse estables frente a las vicisitudes cambiantes de la fortuna. Esta expresión y esta manifestación de virtuosismo y de excelencia es inherente a un espacio, ¿sí? A un espacio abierto. Se representaba tanto en la arena política, en el campo de batalla, en la tragedia, en el escenario, en la asamblea, ¿sí? Entonces, es como si ella te dijera: el concepto de libertad que aparece como tema de la filosofía, lo rastrea hasta los escépticos, los estoicos,
yo puedo ser libre, soy un ciudadano libre, aunque sea un esclavo. Puedo ser Marco Aurelio en toda la pompa y la gloria, o puedo ser un esclavo estoico como Séneca, y yo aún así soy libre, ¿no? Eso es una visión, digamos, internalizada y secundaria para ella, ¿sí? O sea, nosotros nos autopercibimos como libres, en primer lugar en relación con los demás, y luego en relación con nosotros mismos. Es como si te dijera, ella es tan estudiosa de San Agustín entiende esa libertad como aditamento de la voluntad. El desorden monstruoso, dice, ¿qué hay en mí? 1, 2, 3, hasta 4 libertades en pugna, ¿sí? Es un impedimento de la acción, no puedo actuar, quedo congelado, hay voluntad, es un cortocircuito, el desorden monstruoso. Eso es una comprensión internalizada. Ustedes dirán, bueno, sí, pero Aristóteles acaso no habla de eleutería, la libertad. Está bien, pero el vocablo remite a la virtud del eleuteriotes, ¿verdad? Y esa virtud implica cierta mediedad, cierto uso virtuoso del dinero. O sea, la libertad para los griegos significaba poder moverse, libertad de movimientos, poder abandonar la oscuridad del hogar y dirigirse a un espacio para moverse entre iguales. Y estaba íntimamente relacionado a cierta holgura económica y tiempo de ocio. Con la holgura económica y tiempo de ocio, no riqueza en abundancia, porque es hibrística, ahí hacen aparición prácticamente coetáneo las instituciones políticas libres y la introducción de la tragedia en Atenas. Las instituciones políticas primero fueron en la costa de Asia Menor, en Jonia, después se transportaron a la metrópoli. Entonces, esta visión de la libertad, que es así el tema de la conferencia en la libertad, y después termina llevando la cuestión a las artes performativas y representativas, porque mutatis mutandis pueden relacionarse con la performance de la acción. O sea, la acción libre, que yo puedo juzgar como libre, es un acto que siempre tiene espectadores y testigos. Cuando ella lo quiere congelar en una imagen poética, alude a Shakespeare, y no es la libertad de Ricardo III, ¿no? Que dice, como en estos tiempos aciagos no puedo demostrar que soy un amante, bla, 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 estoy determinado a demostrar que soy un villano. O sea, no es o esto o lo otro, es la libertad de Brutus, que dice, esto será así o caeremos por ello. ¿Sí? Es poner en existencia algo nuevo, algo no previsto. No es libre arbitrio. Entonces, solamente, ya cierro porque ya me recontrapasé, en sobre la revolución, el carácter estrictamente performativo en la fundación de los cuerpos políticos, ella ahí se corre de los pactos tradicionales y hace eco de Benjamin Franklin cuando decía, después de haber firmado la Constitución, de haber logrado que las 13 colonias firmen la Constitución, dijo, señores, este es el verdadero contrato social. O sea, se corre de la visión ateniense y la de Maquiavelo, que vos necesitas un nomos de tes, ¿sí? Tenés un legislador, un Solón, un Licurgo, un Numa, ¿sí? Por ejemplo, como dice Maquiavelo, un príncipe nuevo. ¿Por qué? Porque ve la fundación según el modo de una hechura, de una fabricación, tiene que ser uno. Y los griegos lo veían así, la legislación. Podías traer un legislador de otra polis para armar una buena politeia, y después se daba el juego de la libre praxis dentro de esos límites, ¿sí? Pero ella entra en otra tradición, en donde la formación del cuerpo político y las premisas fundacionales, un poco lo que Maquiavelo realza en Roma. Acá no se trató de un fundador, se trató de la experiencia transmitida y las lecciones de la historia que hicieron que Roma se transformara en una república. No fue un fundador. Bueno, en los Estados Unidos, ella ve que tampoco, ¿sí? Hay un poder performativo del agreement, del pacto.
Claro, eran todos puritanos, sí, eran exiliados. Es una traslación, dicen algunos, del pacto puritano a una situación civil, diríamos, ¿no? Por la fuerza de la determinación de las promesas, fiat, ¿no? Hasta la palabra no juega en contra, porque fiat refiere a una producción, y no es eso, digamos, a lo que se alude, ¿sí? Cuando la palabra es performativa es yo te perdono, yo firmo un armisticio, yo hago una declaración de guerra, yo te excomulgo, yo me comprometo, comprometemos nuestras vidas, nuestras fortunas, nuestro sagrado honor, ¿sí? Dice la declaración, siguiendo el precedente del Mayflower, ¿sí? Se pone en existencia una realidad, ¿sí? No digo más nada, ¿sí? Pero creo que las dos nociones que aparecen de performance, tanto en el texto del 60 como en el 61, que es enteramente político, son compatibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Bueno, me toca a mí. Bueno, gracias, Elisa, gracias, Ivana. Tuvieron mucho en común las dos exposiciones con este tema de la performance. Yo me voy a alejar un poquito de eso, aunque bueno, el autor que voy a tratar, Albert Camus, también tiene su parte o sea, el tema de la tragedia, el drama, la obra de teatro, y también en función de la acción política, ¿no? Porque es como un medio de presentar sus ideas, de generar la ampliación de la conciencia, es un medio de resistencia, ¿no? El arte, además, él tiene mucho dicho sobre eso. Pero bueno, cuando Elisa nos propuso presentarnos a las 4, otra vez este año, el grupo Filia, yo estaba releyendo El hombre rebelde de Camus, a propósito de unas jornadas que se están organizando para noviembre. Acá hay otro, Martín Buceta, lo veo que también va a participar, que estudia mucho Camus, y que está por dar un curso sobre Camus ahora en septiembre. Después les paso la información. Entonces dije, bueno, yo puedo participar con esta idea de pensamiento y praxis, ¿no? Y qué es lo que aparece de algún modo, lo que plantea Camus en su obra. Entonces, bueno, lo que les proponía compartir, que ya deben estar todos recansados, no van a dar más, voy a tratar de ir al punto y ser de lo más ágil posible, para no seguir abusando de su paciencia, es recorrer un poco la argumentación que propone Camus con respecto a los límites del ejercicio del poder en El hombre rebelde, ¿sí? Yo preparé un textito para compartir, lo voy a tomar para basarme en eso. Sí, bueno, las jornadas estas que se están organizando en función del Homme Revolté es justamente porque se cumplen 70 años de la publicación del libro, y bueno, en esa, respetando o recordando esa ocasión es que se organizan las jornadas, ¿no? Bueno, aparte, querría primero poner un poquito en contexto la obra. Hannah Arendt participa del mismo horizonte de reflexión, ¿no es cierto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, una cantidad de literatura en filosofía con respecto a la cuestión del poder y los límites. Pensemos, por ejemplo, en Romano Guardini o la dialéctica del iluminismo, etcétera, ¿no? O sea, pensar los sistemas totalitarios. De algún modo, Camus intenta pensar este tema en la obra, y también con mucha valentía, porque ya había como una toma de postura en su ambiente cultural en relación a la cuestión del ejercicio de la violencia en función de los ideales políticos, ¿no? Y él hace como todo un replanteo acerca de qué es lo legítimo y qué no es lo ilegítimo, o sea, como un mapa de acción para el ser humano, ¿no? Para la acción política. Entonces, él parte allí en L'Homme Revolté, que es importante porque en español se tradujo como El hombre rebelde, y no transmite exactamente el concepto que quiere transmitir Camus, la palabra rebelde. Ahora vamos a ver qué es lo que él entiende por revolté, ¿sí?
Entonces, él empieza la obra diciendo que el ser humano es la única criatura que se niega a ser lo que es. O sea, la rebeldía en la condición humana como un elemento esencial, ¿no? Y él apunta a dos planos de rebeldía, la rebeldía metafísica y la rebeldía histórica. La rebeldía metafísica, que se emparenta mucho con la cuestión del absurdo que él desarrolla en el mito de Sísifo, sobre todo, es la rebeldía frente a nuestra condición en relación a nuestros deseos, ¿no? El hombre desea la felicidad y la vida está plagada de sufrimiento. El hombre desea vivir y su destino inexorable es la muerte, ¿no? Entonces hay un absurdo entre el contraste entre mi deseo y mi realidad efectiva, que para mí está muy bien sintetizado en esa expresión de Calígula, ¿no? De la obra de teatro que dice: los hombres mueren y no son felices, ¿no? Es como esa revelación que tiene Calígula cuando se muere su hermana, que lo pone de punta contra el mundo, ¿no? Esa es la revelación metafísica, es la persona que se revela frente a su condición de ser humano, ¿no? Sobre todo por este aspecto, ¿ven? Es el movimiento por el cual un hombre se alza contra su situación y la creación entera. Bueno, para Camus eso es como un rasgo permanente en la condición humana. Él exceptúa al hombre religioso, ¿no? De esta rebelión metafísica. Yo discutiría un poco en relación a ese tema con Camus, ¿no? El hombre religioso también tiene grandes momentos de rebeldía, creo yo. Pero bueno, eso sería otro tema, estamos hablando de Camus y no de mí. Y después está la rebelión histórica, ¿no? El hombre que intenta de algún modo construir el reino, ¿sí? El reino que le es negado desde una perspectiva metafísica, construirlo en la historia, ¿sí? Entonces, él sitúa los grandes movimientos totalitarios. En realidad, el hombre rebelde es como un itinerario enorme, de una erudición de la cantidad de pensadores, obras, distintas posturas, profundización de las posturas en los dos planos, en la rebelión metafísica y en la rebelión histórica. Esa rebelión histórica que él la va describiendo desde la Revolución Francesa, cristaliza o tiene su punto de llegada en los sistemas totalitarios contemporáneos a Camus. Recordemos que el padre de Camus muere en la Primera Guerra Mundial y él es contemporáneo a todo lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, incluso él forma parte activa de la resistencia, ¿no? En Francia. Pero dice que esa rebelión histórica ha dado como consecuencia el gigalievismo, ¿sí? O sea, ¿qué sería? El Gigaliev es un personaje de los demonios de Dostoyevsky. Voy a dejar compartir pantalla un segundo. Y de ahí viene el nombre. Camus era un gran lector de Dostoyevsky, incluso se puede establecer un paralelo entre personajes de Camus y personajes de Dostoyevsky muy interesante. Y Gigaliev es un personaje de los demonios, es un líder político que en un mitin político es como el teórico de un movimiento revolucionario. Dice: he llegado a una conclusión que él está totalmente como sorprendido de su conclusión, que es: la libertad absoluta es idéntica al despotismo, ¿sí? Entonces, un poder sin límites, ¿sí? Un poder que no acepta límites en lo real, que eso es lo que plantea Camus. La rebelión histórica está acostumbrada a comprender al hombre y a la sociedad como una especie de plastilina o como una arcilla que se puede plasmar, a la cual se le puede dar forma para después dar a luz esa sociedad perfecta, esa sociedad ideal, ¿no? Entonces, eso sería el gigalievismo, o sea, no reconocer los límites al poder, y entonces esa ausencia de límites al poder lleva al totalitarismo, a una situación de despotismo, o sea, termina generando aquello que se quería combatir, ¿no? Porque así como la rebelión metafísica es decir no a la muerte y no al sufrimiento, la rebelión histórica es decir no a la injusticia y no a la opresión. Pero el gigalievismo pasa a transformar, claro, venimos de un sistema de injusticia y opresión y desembocamos en otro, ¿no? Entonces, ese sería un primer punto, que Camus reconoce la esencialidad de la rebeldía en el ser humano, porque sería la actitud frente al mal,
pero se cuestiona acerca del modo de superarla, ¿no? O el modo de convivir con la condición humana. Entonces él plantea allí su propuesta, ¿no? ¿Cuál sería una genuina rebeldía? ¿No? En el primer texto, acá apunto a una sentencia de Camus que sería que esta, ven, dice, la rebelión absoluta suponía en efecto la plasticidad de la naturaleza humana, su reducción posible a fuerza histórica. Pero la rebelión es en el hombre la negación a ser tratado como cosa y queda reducido a simple historia. Es la afirmación de una naturaleza común a todos los hombres, que escapa al mundo de dominio. ¿Sí? Entonces, la naturaleza humana no es algo infinitamente plástico, ¿sí? Y maleable. También en esa época hay otros autores que destacan este tema. Yo me acuerdo hace muchos años la lectura de Karel Kosik, ¿sí? Tiene un libro que se llama Nuestra crisis actual, que es un neomarxista que también cuestiona esta idea de que la naturaleza humana se reduzca a sus relaciones sociales. Pues, ¿dónde situamos la posibilidad de transformación si no hay un centro de iniciativa estable, ¿no? Si la naturaleza humana es absolutamente maleable por los condicionamientos históricos, ¿no? Bueno, Camus también afirma la necesidad de pararnos en un concepto de naturaleza humana, ¿no? O en la realidad de la naturaleza humana. Que eso, para el existencialismo de la época, era una afirmación muy polémica, ¿sí? Que implicaba una gran valentía, ¿no? Pero ¿cómo llega él a este concepto de naturaleza humana? A partir de un análisis del hecho mismo de la rebeldía, ¿sí? Ven, él dice, la rebelión desempeña el mismo papel que el cogito en el orden del pensamiento. Es la primera evidencia. Acá pongo Descartes y Pascal, me pregunto, ¿y Pascal? Porque en la experiencia de la rebeldía que describe Camus, también está la inclusión de los sentimientos, ¿no? Porque la rebeldía es principalmente un sentimiento de oposición, no es solamente una cuestión del pensamiento, sino una cuestión del corazón, ¿no? Del pensamiento y de los afectos. Entonces, a partir del mismo hecho de la rebeldía, él saca una cantidad de cuestiones que estarían contenidas en el hecho de la rebeldía, así como Descartes en las meditaciones deduce una cantidad de elementos que están supuestos en el hecho de la duda. Si dudamos, entonces es porque queremos saber, etc. Una cantidad de elementos que están supuestos en el hecho de la duda. Camus dice que en el hecho de la rebeldía hay una cantidad de supuestos, ¿sí? Como para tener una idea del hombre rebelde paradigmático, hay que pensar en Diego, ¿sí? De la obra de teatro Estado de Sitio, ¿no? Diego se rebela frente a este sistema totalitario que está simbolizado con la peste, la muerte, etc. Entonces dice Camus, el rebelde dice no a esto, pero a la vez dice sí. O sea, decimos no a algo, nos oponemos, ¿sí? Decimos no a la muerte, al sufrimiento, a la injusticia, a la opresión, ¿sí? Pero decimos sí, entonces, a la vida, a la justicia, a la libertad. O sea, en ese sí hay una afirmación de una cantidad de valores, ¿sí? Entonces, y ahí viene la importancia del revolté, porque la palabra revolté, dice Camus, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta y hace frente, ¿no? Eso es lo que hace Diego. Hasta ese momento estaban todos sometidos por el sistema, pero él dice, no, basta, hasta acá llegué. Y les dice a ellos, hay un límite que ustedes no pueden pasar, ¿sí? Y ese límite, esa experiencia del rebelde que dice, este límite no se puede pasar, dice Camus, es porque sabe que tiene derecho a algo mejor, que hay como un saber en el hecho de la rebeldía que no pasa solo por mí, sino que tiene que ver conmigo, pero en tanto que yo soy un ser humano, ¿sí? Entonces, Diego dice que no al sistema autoritario, pero no porque es Diego, sino porque es Diego que es un ser humano, o sea, porque hay una naturaleza humana sobre la que él se puede parar para poner un límite. Entonces, por eso dice que la rebeldía es como el cogito, porque es el mismo hecho de la rebeldía que nos descubre, nos abre la conciencia de una naturaleza común
a todos los hombres. Y en el capítulo que se llama El hombre rebelde termina con esta expresión, ¿ven? Esta evidencia saca al individuo de su soledad. Es un lazo común que funda en todos los hombres el primer valor. Yo me rebelo, luego nosotros somos, ¿sí? Entonces, hay una gran confianza en el sentimiento, en toda la obra de Camus, ¿no? El sentimiento como un lugar de revelación, ¿sí? El corazón humano como un lugar de revelación. No solo la razón lógica, así, desencarnada, sino el sentimiento, ¿sí? Una experiencia humana integral que es luminosa, ¿no? Que nos habla de nosotros mismos. Esa sería la experiencia de la rebeldía. Entonces, otra cosa que añade Camus es que ese valor, el valor contenido en la naturaleza humana, es algo que ya poseemos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que se expanda, que se defienda, ¿no? No es algo que vamos a conquistar al final de la historia como pretenden estos sistemas, esta rebelión histórica, sino que es algo que ya poseemos y es donde nosotros nos podemos parar para hacer frente a la injusticia y a la opresión. Les leo este texto de Camus que me parece importante como núcleo especulativo del tema. Dice: pero importa observar ya que este valor que existe antes de toda acción contradice las filosofías puramente históricas en las cuales el valor es conquistado, si se conquista, al término de la acción. El análisis de la rebelión conduce, por lo menos, a la sospecha de que hay una naturaleza humana, como pensaban los griegos, y contrariamente a los postulados del pensamiento contemporáneo. ¿Por qué rebelarse si no hay en uno nada permanente que conservar? El esclavo se alza por todas las exigencias al mismo tiempo cuando juzga que con tal orden se niega algo que hay en él y que no le pertenece a él solo, sino que constituye un lazo común en el cual todos los hombres, hasta el que le insulta y le oprime, tienen una comunidad preparada. En la rebelión el hombre se supera en sus semejantes y desde este punto de vista la solidaridad humana es metafísica, ¿sí? Incluso alude a la figura de Némesis. Este límite estaba simbolizado por Némesis, diosa de la mesura, fatal para los desmesurados. Una reflexión que quisiera tener en cuenta las contradicciones contemporáneas de la rebelión debería pedir su inspiración a esa diosa, ¿sí? Entonces, el tema del límite y del respeto a los límites como mapa o camino o guía para el ejercicio de poder es central en el ejercicio de la legítima rebeldía para Camus, ¿sí? Y el último punto que quería compartirles, entonces, ¿cómo opera la rebeldía? Está bien, hay una naturaleza humana que tiene sus demandas, que dice no a tal cosa y dice sí a la otra, pero ¿cómo opera en lo concreto, en lo cotidiano? ¿Cuál es su performance para hacer un link con lo anterior? ¿Sí? Y es interesante porque la propuesta de Camus es de una gran humildad en el sentido de reconocimiento de la realidad, ¿sí? O sea, el hombre puede hacer frente al mal, a la existencia del mal, pero siempre de manera limitada, pobre, como dice en La peste, provisional, ¿sí? La desmesura de estos movimientos históricos, de la rebeldía histórica, quizás son de unos ideales abstractos, y de mucha consistencia, de mucha proyección, de mucha expectativa, de mucha esperanza, pero terminan generando muchísima más destrucción. Entonces, para Camus dice, ¿cuál es el camino realmente eficiente que el hombre puede llevar adelante, ¿no? Entonces, esta expresión a mí me pareció muy irónica de él, porque justamente en los movimientos, en esa rebeldía histórica, el hombre, al considerar la naturaleza humana como algo plástico y modificable, el ser humano es concebido como un medio, ¿sí? No como un fin en sí mismo.
Acuérdense las esculturas de Lenin, ¿no? Siempre señalando al futuro. En el futuro vamos a tener la humanidad perfecta. Y mientras tanto, lo que hagamos, cómo transformemos el presente es algo que no respeta los límites, ¿no? Entonces él, en un momento, en el ensayo, El hombre rebelde, dice, el fin justifica los medios. Es posible, pero ¿qué justifica el fin? A esta pregunta que el pensamiento histórico deja pendiente, la rebelión responde, los medios, ¿sí? O sea, los medios, lo que era considerado un medio, que era susceptible de ser manipulado en la perspectiva de la rebelión histórica, es lo que le da sentido a nuestra acción, ¿no? Entonces, el camino que propone Camus siempre es el respeto por el hombre concreto, el respeto por la propia tarea, por el propio ámbito de influencia, la opción de el hombre de carne y hueso que tenemos al lado en contra o en oposición al hombre abstracto, esa humanidad abstracta a la que se pretendía llegar con estos movimientos políticos del siglo XX. ¿Ven? La rebelión se apoya en lo real, se pone en favor del verdadero realismo. Si bien quiere una revolución, la quiere a favor de la vida, no contra ella. Y el valor de la vida se manifiesta en lo singular y concreto. La sociedad concreta contra la sociedad absolutista, la libertad reflexiva contra la tiranía racional, el individualismo altruista contra la colonización de masas. Es en la profesión donde se traslucen, es en la profesión, la aldea, ven lo pequeño, lo que tengo yo entre manos, ¿sí? Lo que tengo cotidianamente, al otro que tengo al lado, donde se traslucen el ser y el corazón viviente de las cosas y los hombres. Ya termino, ¿eh? La rebelión entonces trabaja a favor del hombre de carne y hueso y desconoce la humanidad abstracta. Una idea importante a tener en cuenta, sigo, es que el cambio empieza por uno mismo, ¿sí? Como dice Tarrou en La peste, todos llevamos la peste adentro, o sea, todos tenemos parte en una culpa, ¿no? Diría Dostoyevsky y Camus adheriría, o sea, nadie está exento de eso, o sea, el mal no está afuera solamente, también está adentro, ¿sí? Y esta otra idea es, lo que es como un detalle del anterior, que dice, la verdadera generosidad con el porvenir consiste en dar todo al presente, o sea, estar al 100% con lo de uno, con la propia tarea en el aquí y ahora, es la única manera real de poder sumar justicia, felicidad, o sea, todas aquellas cosas que perseguimos. Las otras son ficciones, ¿sí? Son ideas vagas, que en realidad, si yo no respeto estos límites naturales, lo único que hago es generar más destrucción. Y termino con esto, donde acepta esta realidad, o sea que el hombre nunca va a poder, por sus propios medios, superar el mal de la historia, ni el mal metafísico. Dice, la rebelión choca incansablemente contra el mal. El hombre puede dominar en sí mismo todo lo que debe serlo. Debe reparar en la creación todo lo que puede serlo. Después de lo cual, los niños seguirán muriendo injustamente, hasta en la sociedad perfecta. La injusticia y el sufrimiento subsistirán. El para qué de Dmitri Karamazov seguirá resonando. El arte y la rebelión no morirán sino con el último hombre. Ese para qué de Dmitri Karamazov es una parte de los hermanos Karamazov, donde Dmitri tiene un sueño que va con un cochero, va en un coche, ¿no? De caballos, y pasan por un lugar donde hay unas isbas que se quemaron en un incendio, hay una gente ahí, unas madres con sus niños hambrientos, que los tienen en brazos, con los pechos sin leche, y los niños lloran. Entonces le pregunta a Dmitri al cochero, ¿por qué lloran los niños? Y el cochero le dice, no, bueno, lloran porque tienen hambre. No, dice, ¿por qué lloran los niños? Como diciendo, ¿cómo puede ser
que hay un mundo, que el orden del mundo permita que un niño llore, ¿no? Entonces por eso es como la pregunta por el sufrimiento. Dice, el hombre puede trabajar para tratar de superar el sufrimiento en lo cotidiano, en lo concreto, en lo pequeño, pero así todo, el porqué de Dmitri Karamazov al final del cuento va a seguir sonando. O sea, es como una conciencia de cuáles son los límites de la acción en todos los sentidos, ¿sí? Como reconfigurar las proporciones de lo que le es dado hacer al ser humano, ¿no? Bueno, termino con esto. Ya está, los dejo libres de mi parte. Muchísimas gracias, Marisa. No, de nada. Pau, si querés continuar. Sí, yo no sé si estamos un poco pasados de tiempo, ¿no? Yo digo, vayan, los que se tengan que ir, vayan tranquilos. No hay problema, no hay problema. Podemos Tiró un extendernos. Bueno, igual voy a acortar un poquito lo que pensaba decir para no abusar de la paciencia de la gente. Y bueno, de alguna forma vengo como a rescatar la poesía después de los palazos que nos pegó, que le pegó, digamos, a través de Ivana, Platón, ¿no? Que le pegó unos buenos palazos a la poesía, y vengo también a hablar de una poeta rebelde en el mismo sentido en el que estaba hablando Marisa de L'Homme Revolté. Rebelde frente al sufrimiento, frente al aislamiento, a la separación, al mal en el mundo, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó un poco también que cuando pensamos en pensamiento y acción, yo dije, bueno, qué sé yo, ¿qué hace una poeta? Una poeta hace poesía, es poiesis, ¿no? No es acción en el sentido de praxis, pero vamos a ver después que tiene todo un costado en el que va a aparecer la praxis. También voy rápidamente, yo pensaba hacer un pasaje por algunos poemas donde ella tematiza su propio quehacer como poeta. Lo voy a hacer rápidamente. Digamos, Olga Orozco es mi poeta, es mi tema de tesis. Yo estoy trabajando sobre la concepción del cuerpo en la obra poética de Olga Orozco. Acá estoy un poco lejos de mi tema de tesis, pero no quería alejarme de mi autora. Entonces quería hablar del acto creador de poesía, justamente, en Olga Orozco, y cómo ella lo vive y cómo ella lo experimenta. Olga Orozco fue una poeta, para los que no la conocen, argentina, pampeana, nacida en 1920, muerta en 1999. Y bueno, lo que ella siempre dice en todas las entrevistas es que ella se consideraba como destinada a la poesía, ¿no? Como vive la poesía como un destino ineluctable, ella no puede hacer otra cosa sino poesía. Y dice en alguna entrevista, con intervalos, con marejadas arrolladoras, con balbuceos, he continuado realizando hasta ahora ese acto contra toda esperanza y toda desesperanza, que es la poesía, ¿no? Y acá tenemos ya, ¿no?, el acto contra toda esperanza y desesperanza, ¿no?, como este acto que se revela, aunque no logre lo que busca, ¿no? Olga vuelve siempre sobre los mismos temas que la obsesionan, y escribe, reescribe, corrige, como con un detalle y con un trabajo de arquitecta cada uno de sus versos. Y yo quería referirme a algunos en los que ella tematiza justamente su quehacer como poeta. Voy a compartirles pantalla un momentito. Para leer juntos algún... espérenme un segundito. Bueno, la idea es leer juntos, por ejemplo, este poema de 1984 que se titula En el final era el verbo, donde ella se pregunta, antes de esta parte, se pregunta ella, ¿no habrá nada que se mantenga en su lugar, nada que se confunda con su nombre desde la piel hasta los huesos? Como si estuviera, digamos, ya desconsolada, casi como Heráclito, ¿no?, en esto de no poder nombrar la realidad. Y preguntándose, por otro lado, ¿no era ese tu triunfo en las tinieblas, poesía? Como hablando con la poesía, ¿no? Si al final, ¿quién triunfa, la poeta o la poesía, ¿no?, que no se deja atrapar?
Y dice acá: yo velaba incrustada en el ardiente hielo, en la hoguera escarchada, traduciendo relámpagos, desenebrando dinastías de voces, bajo un código tan indescifrable como el de las estrellas o el de las hormigas. Miraba las palabras al trasluz, veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo. Quería descubrir a Dios por transparencia. Bueno, en este fragmento vemos de nuevo su destino de poeta, que la obliga, digamos, la hace soportar las temperaturas más extremas, ¿no? En el ardiente hielo, en la hoguera escarchada, y en el que ella se ve descifrando un código imposible que no tiene ninguna medida respecto de la naturaleza humana, como puede ser las estrellas o las hormigas, ¿no? Y entonces, detrás de esas palabras, ella buscaba a Dios, ¿no? Como si hubiese en las palabras algo de sacramental, ¿no? Ella tiene esa convicción de que las palabras son sacramentos, tienen una función mediadora. Vamos a ir a otro poema del 94, que arranca con una sentencia donde ella de alguna manera confirma que el triunfo es de la poesía, porque arranca diciendo: no te pronunciaré jamás verbo sagrado, ¿no? Y ahí parece reconocer la derrota, ¿no? Y sin embargo, más adelante admite alguna batalla ganada. Vamos a leer este pedacito, este fragmento que dice: no se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder. A lo largo del corredor resuena la tenaz melodía. Retumban, se propagan como el trueno unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido. Porque ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca, en este mundo con esta sola boca? ¿No? Bueno, vemos acá que está hablando de su papel de poeta, pero también está reconociendo humildemente que no puede nombrar al verbo sagrado y que esta boca en este mundo no alcanza para decir lo que ella quiere decir, ¿no? De todos modos, salva esto, ¿no? De unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Algo hemos visto, algo hemos atisbado, ¿no? A través, digamos, a través del esfuerzo de la poesía de vislumbrar al otro lado. Ella siempre está queriendo mirar al otro lado de esta realidad que nunca es todo lo que vemos, siempre hay mucho más y nosotros no logramos verlo del todo, ¿no? Además de varios poemas en los que ella habla de su tarea como poeta y habla de la poesía, tematiza la poesía en los poemas, hay otro que se llama Densos velos te cubren poesía, hay otro que se llama Al pie de la letra, pero no voy a detenerme en tantos poemas. Quiero ir a compartir con ustedes un discurso que ella da en ocasión de recibir un premio, y ese discurso justamente se llama Alrededor de la creación poética, ¿no? Y es uno de los pocos textos en prosa que ella tiene, tipo ensayo, ¿no? Porque todo lo que ella ha escrito es en su gran mayoría poesías, ¿no? Aparte de 2 libros en prosa, pero esto es un discurso, entonces nos sirve para guiarnos cómo concibe ella la poesía, ¿no? Y dice, yo lo partí en 3 partes que me parecen importantes. La primera, que tiene que ver con cómo se dispone el poeta a crear, la inminencia creadora. La segunda, que la titulé El poema, una aproximación, porque es una caracterización de ella. Y la tercera es la reconfiguración por parte del lector. Vamos a la inminencia. Esto está todo, digamos, esto es una cita de ella. Dice: el yo del poeta es un sujeto plural en el momento de la creación, es un yo metafísico, no una personalidad. Esta transposición se produce exactamente en el momento de la inminencia creadora. Es el momento en que la palabra ignorada y compartida, la palabra reveladora de una total participación, la palabra que condensa la luz de la evidencia y que yace sepultada en el fondo de cada uno como una pregunta que conduce a todas las respuestas, comienza a enunciarse
con balbuceos y silencios que pueden corresponder a todos y a cada uno de los nombres que encierran los fragmentos de la realidad total. Bueno, esta parte también nos habla un poco de esta solidaridad metafísica de la que hablaba Marisa recién, ¿no? Porque todos los hombres tenemos esa pregunta en el fondo, y esa ignorancia y esa búsqueda de una palabra que nos revele la respuesta. Parece como si las palabras fueran vasos comunicantes entre los seres humanos y el absoluto, entre los seres humanos y lo divino, ¿no? Que no se muestra del todo, pero que todos estamos y anhelamos encontrar, ¿no? Estamos buscando y anhelamos encontrar. Dice entonces, el poeta, con toda la carga de lo conocido y lo desconocido, se siente de pronto convocado hacia una afuera cuyas puertas se abren hacia adentro, ¿no? Se siente salido de sí, fuera de sí, pero las puertas se abren hacia la interioridad, ¿no? El poeta se siente convocado hacia algo que está fuera de sí, pero que lo encuentra dentro, ¿no? También tenemos, digamos, se deja ver acá la concepción de una realidad que ella ve cargada de sentido afuera y adentro, y hay correspondencias permanentemente entre lo que está afuera y lo que está adentro, y el hombre es un microcosmos, porque su concepción de la realidad tiene elementos gnósticos, cristianos, ensamblados de una manera muy personal en ella, ¿no? Incluso una visión romántica, surrealista de la realidad. Bueno, sería muy largo explicarlo, pero sigo con lo del acto creador, porque ella dice entonces qué sucede cuando el poeta finalmente llega al poema, ¿no? Dice, el poeta ha enfrentado lo absoluto con innumerables expresiones posibles, solamente posibles, con signos y con símbolos que no son la cosa misma y que suscitan también imágenes analógicas posibles, solamente posibles. Entre ese inabordable absoluto y este reiterado posible, se manifiesta la existencia del poema, lo más próximo de esa palabra absoluta. Dice entonces, digamos, la condición humana precaria no permite que lleguemos y nos quedamos siempre en lo posible, ¿no? En la proximidad, ¿no? Porque ella concibe, ella entiende al ser humano como caído, ¿no? Entonces no ha perdido su unidad con la totalidad y la busca, y la vuelve a buscar a través del poema. Entonces, finalmente dice, el poema, un instrumento inútil, una proyección del acto creador que fue descubrimiento, un pálido mapa del territorio de fuego que se atravesó. ¿Sí? El poeta atravesó un territorio de fuego, el poeta experimentó a fondo ese relámpago, esa visión, y queda un pálido mapa, ¿sí? Que es el poema, el rastro que deja es el poema. Entonces, sigo acelerando, y me voy a la tercera parte que dice, bueno, yo la titulé La reconfiguración por parte del lector, y dice, para el poeta todo ha terminado por ahora. Al lector le corresponde entonces instalarse frente al poema que interroga y responde, en su condición de objeto y de sujeto, y rehacer a través de ese mapa su propio territorio de fuego, retomar el camino de su revelación. Cada intérprete encontrará en cada vocablo su propio alcance, no por ambiguo, sino por encerrar una infinita posibilidad. ¿Sí? Dice entonces, el lector se reconoce en el poema como objeto y como sujeto. Se reconoce como objeto porque el poema habla de él, de lo que le pasa al lector, ¿no? Pensemos en los poemas elegíacos que escribe Olga Orozco por la muerte de su madre, a su hermano muerto, ¿no? Son situaciones que todos los lectores en algún momento hemos atravesado o vamos a atravesar, ¿no? Entonces habla de él, pero también el lector reescribe el poema. Lo reescribe como sujeto, ¿sí? Traza su propio itinerario, ¿no? En ese mapa, y reconfigura aquello que el autor configuró en el poema, ¿sí? El autor en su poiesis configuró un sentido de alguna experiencia profundamente humana, y el lector lo reconfigura, ¿no? Siempre el poema es una posibilidad abierta a la interpretación, ¿sí? Claramente hay una posibilidad hermenéutica ahí, pero
lo más importante es buscar ese mundo que se da, ¿no?, entre el texto y el que lo lee, ¿no? Que es donde se reconfigura ese sentido. Voy a citar una última parte, que es cuando ella dice, ¿para qué entonces? ¿Para qué este oráculo ciego? ¿Para qué los poetas? ¿No? Un poco me retumba esto del porqué de Marisa, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo poesía? ¿Por qué siguen sufriendo? ¿Por qué seguimos haciendo poesía contra el mal, contra el sufrimiento, contra el aislamiento? Y los niños siguen sufriendo, ¿no? Pero dice, la propia Olga dice, ¿para qué la poesía? Dice, porque ayuda a las grandes catarsis, a mirar juntos el fondo de la noche, a vislumbrar la unidad en un mundo fragmentado por la separación y el aislamiento, a denunciar apariencias y artificios, a saber que no estamos solos en nuestros extrañamientos e intemperies, a descubrir el tú a través del yo y el nosotros a través del ellos, a entrever otras realidades subyacentes en el aquí y en el ahora, a azuzarnos para que no nos durmamos sobre el costado más cómodo, a celebrar las dádivas del mundo y a extremar significaciones. ¿Por qué no? Cuando la exageración abarca la verdad. Bien, entonces, ahora voy a dejar de compartir y ya cierro. Sencillamente, yo lo que quería redondear es un poco, yo me preguntaba qué hace un poeta, y claramente lo que hace un poeta es poiesis, ¿no? Es hacer algo con palabras, hacer algo que no estaba, que es algo nuevo, y ponerlo en el mundo, pero claramente porque, como decía Olga Orozco, ayuda a las grandes catarsis, entra en el terreno de la praxis claramente, y por más que Platón no le gustara, genera una transformación personal, ¿no? Una transformación del poeta que escribe porque se conoce a sí mismo en eso que escribe, porque le pone palabras a esa experiencia profunda que fue ese sumergirse, digamos, en el relámpago, en ese territorio de fuego que recorrió, y también al que lo lee, ¿no? Al que lo lee, que puede configurar un sentido nuevo de sus propias experiencias a través del poema. Claramente toda esta poiesis y praxis, en el caso de Olga Orozco, que es una poeta con una profundidad metafísica enorme, está apoyada en una contemplación, en una teoría, claramente, ¿no? Así que bueno, nada, esto, finalmente la poesía, que al principio me parecía que no tenía mucho que ver con la acción, tiene todo este costado que podríamos rescatar de poiesis, de praxis y de teoría al mismo tiempo cuando se trata de los grandes poetas. Bueno, lo corto acá para no estirarlo más. Nada más. Muchas gracias, Pau. Estuvo Perdón muy la bueno hora. y no, ningún problema. Y personalmente no conocía a la autora, así que muchas gracias. Y bueno, le queremos agradecer también a todo el grupo Filia que pudo estar hoy y brindarnos todo su conocimiento. Abrimos un pequeño espacio por si hay alguna última pregunta a cualquiera de las expositoras. Sí, Carlos. Buenas tardes. Ante todo, ha sido una tarde llena de placer filosófica, ¿no? Pero pensaba en esta última exponencia, y quizás el poeta lo que viene a mostrarnos es la verdad que ya estaba y no la habíamos descubierto. Es decir, tal vez no pone nada nuevo en palabras, sino que nos hace descubrir lo que estaba delante de nosotros y se nos presenta como algo nuevo, ¿no? Quizás es el gran proclamador de las verdades que no la habíamos delumbrado hasta el momento, es el que nos ayuda a correr el velo para ver más allá de, quizás un repensar distinto, que no significa que sea en contra de, sino todo lo contrario, quizás un pararse con serenidad y tal vez ayudarnos a ver que los poetas son necesarios porque sin ellos muchas verdades no las veríamos. Totalmente de acuerdo, sí. No sé si era una pregunta, pero para mí... Un compartir. Sí, creo que es eso, ella busca siempre la forma
la metáfora que mejor transparente esas experiencias humanas, que mejor muestre esas experiencias humanas que a ella la conmueven profundamente, pero que claramente no son nuevas, las vivimos todos. Lo que es nuevo es la manera de ponerlo en palabras que logra que toque las fibras más íntimas de los otros seres humanos, ¿no? Me parece que esa es la novedad, lo que pone el poeta, ¿no? Bueno, les queríamos agradecer a... última pregunta, Caro. En realidad, más que una pregunta, es, bueno, nada, agradecerles porque estuvo buenísimo. Fueron como titanes que fueron presentando las diferentes miradas de un tema, y realmente, no sé, a mí personalmente, y coincido, me volaron la cabeza, así que gracias. Era eso nada más, no podía irme sin decírselos. Sí, de verdad, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, propongo un aplauso antes de terminar. Y bueno, nada, también agradecerle a todos y a todas que se pudieron quedar hasta tan tarde, pedirles perdón por la extensión, vamos a tratar los próximos días de cortar un poquito antes, y bueno, nada, mencionarles que los esperamos mañana a las 5 de la tarde, y bueno, nada, agradecerles por todo el día de hoy, que la verdad estuvo muy bueno. Así que bueno, los Bueno, saludo a gracias, todos. hasta mañana, fue un gusto.